desarrollo de nuestro país. Estamos de vuelta y efectivamente vamos a hacer un cruce a propósito de las noticias que nos han copado la agenda y también las miradas, ¿no?, puestas en estas regiones que están en estado de excepción constitucional a propósito de los incendios, con la academia. Estamos ya en línea con nuestro invitado, él es Alfredo Sherrington, jefe de la carrera de Psicología de la Universidad de Santo Tomás de Viña del Mar. Es psicólogo, tiene un magíster, tiene un doctorado, pero creo que lo que vamos a apuntar, al menos ahora, en esta conversación, es que su trabajo se centra en psicología de las emergencias. ¿Cómo se puede, si es que se puede, cuidar o proteger la salud mental frente a una tragedia tan grande como la que se está viviendo en el sur de nuestro país? Bueno, le damos la bienvenida a Alfredo. Bienvenido entonces. Gracias por estar con nosotros, Alfredo. Qué tema tan importante, ¿no? Hola Paola, hola Rodrigo. Gracias por la invitación. Y bueno, es recurrente todos los años tener que trabajar sobre estos temas de psicología de la emergencia. Sí. Ahora, en este caso, claro, sabemos que la mejor emergencia es la que no se produce, pero en este caso la entrada de los psicólogos y de los especialistas en salud mental ya no tienen que ver con la prevención, al menos no con la prevención del desastre, pero quizás sí con la prevención de que este desastre deje una huella más grande o más profunda o un trauma de frentón en las psiques de las personas, porque yo me imagino que no se puede salir incólume de una experiencia como esta, pero sí me imagino también que hay maneras de morigerar el impacto, de ayudar de alguna manera a quienes están pasando por esta experiencia. Sí, mira, bueno, de hecho primero comprender que el fenómeno se da desde quiénes son las víctimas directas, a quien se le quemó su casa, quienes perdieron todas sus historias, las familias, las amistades, la comunidad, los equipos de primera respuesta e incluso en algunos casos está estudiado que quienes no sufren ningún daño también se sienten a veces algo dañados. Y en este sentido es imposible no sentir dolor. Lo que sí se puede hacer es cómo lograr transformar esta experiencia dolorosa para todos, donde hay miedo, donde hay a veces rabia, transformarla en una experiencia que sea lo menos impactante, que genere el menor daño en grupos como por ejemplo los niños, adultos mayores, personas que han tenido alguna experiencia de violencia, cómo lograr desarrollarla de mejor forma. Y es ahí donde los psicólogos ingresan ya desde algunos incendios, desde maremotos, en la misma zona. Es terrible plantearlo, pero ya habíamos estado hace algunos años ya en el maremoto, en la misma zona, precisamente prestando los primeros auxilios psicológicos. ¿Cuáles son en concreto, Alfredo, esos primeros auxilios psicológicos, que es una figura novedosa? Porque, no sé, creo que la mayoría de nosotros asocia los primeros auxilios con lo físico, ¿no? El parche curita, por así decirlo. Pero los primeros auxilios psicológicos me parece que, claro, de toda lógica que estén presentes acá, pero no se me ocurre demasiado claramente cómo se hace esa intervención. Va totalmente de la mano con los primeros auxilios médicos. Los japoneses indicaban que si una persona sabe primeros auxilios médicos, que es simplemente hacer masaje cardiorrespiratorio, controlar una hemorragia, así como en esa analogía con un parche curita, y poder inmovilizar a alguien, y además si se puede controlar a alguien y apoyar en estos momentos de emergencia y de crisis, aumentaba casi en un 60% la probabilidad de menor daño, o incluso salvarle la vida en algunos casos. Parece complicado, primeros auxilios psicológicos, y se basa en algo natural que es el ser humano, que es escuchar al otro. Fíjate, no hablar, es escuchar al otro. Y eso es una capacidad innata en el ser humano, pero que a veces se nos ha olvidado y tenemos que transformarlo en una técnica. Y fundamentalmente consta, y no es fácil, y te prometo que no es fácil, escuchar el dolor del otro, escuchar el dolor, el sufrimiento, la incredulidad, la tristeza, pero es posible cuando uno tiene ese espíritu de escuchar, comprender, y eso no quita no sentir lo que siente el otro. Esa posibilidad de contar tu dolor es lo que permite que nuestra psique a nivel neuropsicológico se dé la posibilidad de dejar de enviar esa emoción de dolor y aumentar las posibilidades de poder recuperarse. Y en general consta de algunos pasos. Qué importante este concepto de la escucha, que puede parecer algo tan básico, tan obvio, pero en realidad, mientras te escuchaba, pensaba en que estamos los seres humanos, Alfredo, pareciera como seteados a dar soluciones, como que en general, en cualquier tipo de problema,
digo, los más nimios, hasta cosas terribles como esta, es como, bueno, pero mira el vaso medio lleno, se te destruyó no toda la casa, o mira el vaso medio lleno, son solo bienes materiales, lo más importante es la vida. Pero claro, la persona que está padeciendo esto, sin duda estará de acuerdo con nosotros que lo más importante es la vida, pero también tendrá derecho a quejarse por sus bienes materiales, por más bienes materiales que sean, ¿no? Si también es parte de lo que valoramos, de lo que tenemos, de lo que hemos trabajado. Entonces, qué importante en realidad es esta escucha y cómo hacer de esta escucha, cuáles son los pasos de esta escucha. Y sobre todo teniendo en cuenta que quizá el primer paso es mordernos la lengua, ¿no? Y no tratar de bueno, pero quédate con lo bueno, o no es tan terrible, o mira el vaso, como que, insisto, lo primero que a uno le sale a hacer. Mira, es maravilloso que sea tan simple y a la vez tan difícil, porque da la sensación que nos hemos acostumbrado a querer hablar y no a querer escuchar. Y la escucha como que fuera rápida. Ves 2 segundos, un video, un texto, y tú tienes que dar si te gusta o no te gusta, como si lo importante fuera solo la opinión. Y lo que tú dices, aprender a quedarse en algún momento en silencio y dejar que el otro se exprese, y que tal vez podemos seguir pensando lo mismo, oye, si no es tanto o esto se va a superar, pero ese no es el momento para decirlo. Lo importante es que el otro se sienta durante algunos momentos escuchado, y te prometo que tanto en los incendios, y se me viene a la cabeza el escuchar historias que son muy, muy trágicas, como es tener que una familia tenga que elegir. Ayer veíamos dar a sus hijos para que un bombero la rescate, para los cuerpos de bomberos encontrar a otras personas fallecidas, tener que a veces elegir quedarse en la casa para que otros puedan sobrevivir, y una serie de eventos. No es fácil quedarse en silencio, te lo prometo. Uno quisiera expresar lo que siente, pero en esos momentos la función de una o de uno es que la otra persona pueda hablar. Hemos hecho estudios neuropsicológicos y te prometo, y los datos así lo muestran, que el hecho de hablar y el hecho de que tu cerebro escuche lo que realmente sientes. Tengo dolor, tengo rabia, creo que esto es una mala pesadilla, anoche sentí que iba a despertar y esto no había sucedido, no puedo sentir dolor porque creo que tengo que salir adelante. El hecho de verbalizar lo que uno siente hace que nuestro cerebro diga, sí, es verdad, esto es lo que le está sucediendo, y en esos momentos desde la emoción vuelve una zona de autocontrol desde lo cognitivo. Mm. Entonces, no se imaginan lo importante que es escuchar, no solo en esta emergencia, en los casos de familia. Las personas necesitamos eh, hablar, pero fundamentalmente necesitamos que alguien nos escuche. Y practicar ese ejercicio es una gran técnica hoy día. Alfredo, en términos prácticos y de acceso, por supuesto, también para las personas que la están pasando mal en relación a esta crisis, a esta catástrofe por los incendios, ¿de qué manera se puede encontrar ayuda psicológica en situaciones de catástrofe? Hay distintos organismos, instituciones seguramente que se activan en este tipo de situaciones, el mismo gobierno también en el marco de la recopilación de datos con las fichas de emergencia, también tiene un apartado relacionado con la salud mental, pero ¿cómo puede llegar la gente a contactarse con un psicólogo de manera simple en este tipo de contexto y no pensar, oye, no tengo los recursos para acceder a este tipo de ayuda? Primero, plantear que esta es una técnica que no obligatoriamente, o sea, no solo no obligatoriamente, es una técnica que se considera de apoyo humanitario. Entonces, no es necesario que la brinde un psicólogo, pueden ser profesionales o personas que han sido entrenadas para brindar ese apoyo, y aún así, esa persona que es capaz de escucharte, la amistad, el vecino, tu amigo, ese bombero, ese carabinero, la persona que te está ayudando, pueden brindar. Y fundamentalmente consta, dependiendo de los modelos, de 5 pasos. El primero es dejar que el otro hable y tú escuchar. Eso se llama como escucha activa, que es ser capaz de no estar cuestionando. Recién ustedes lo planteaban, no estar diciéndole esto va a pasar, podría haber sido peor, o empezar a contar la historia de uno. Y en segundo lugar, en los centros de salud hoy día, en general, todos los equipos de salud, desde las TENS, los enfermeros, médicos, están entrenados para brindar este apoyo.
porque además permite una atención después médica mucho mejor, porque te permite conocer bien algunos síntomas que están asociados a que la persona no está durmiendo bien. Cuando pierden sus medicamentos en un incendio, hay muchas personas que pierden todo. Entonces, en general, en los centros de salud familiar, el personal de salud está preparado. En el caso que yo conozco, muchos equipos de bomberos y de rescate también han sido entrenados y preparados para dar este apoyo, porque no solo se rescata desde el punto de vista físico, sino que también uno puede brindar ese apoyo desde lo emocional. E incluso, lo comento como dato, los estudios muestran que poder hablar, poder contar, por ejemplo, con una mascota, fíjate lo que estoy planteando, tener nuevamente a tu gatito, a tu perrito, lo importante es el poder abrirse y sacar de alguna manera todo este dolor que pueden tener. Te escuchaba, Alfredo, y pensaba en lo casi mágico que puede resultar, ¿no es cierto?, para una víctima poder ser escuchada, y cómo en realidad, no sé si se ha hecho, pero pareciera que debiéramos implementar una línea telefónica donde voluntarios incluso que estén capacitados puedan hacer esa escucha. Bueno, lo ideal, por supuesto, es poder hacerlo presencialmente, pero pensando en la magnitud de esta tragedia y de otras, y a veces de lo difícil de llegar a los rincones del país, como a través de un Zoom o eventualmente de la línea telefónica, simplemente se puede hacer esa escucha, y eso puede ser una compañía, no... insisto, en el mundo ideal, pero puede ser un buen sucedáneo. Pero más allá de estar aquí dando ideas de política pública, quería preguntarte específicamente por los niños, porque escuchar activamente implica que frente a uno hay un adulto que puede verbalizar, ¿no es cierto?, sus dolores en la medida en que se sienta acogido y se sienta cómodo en un espacio seguro. Pero los niños, incluso aquellos que ya hablan, digamos, a veces no tienen categorías mentales todavía para referir una tragedia o un dolor. ¿Cómo hacerlo? En el entendido, Alfredo, de que, claro, lo ideal es que hubiera un psicólogo en cada plaza de armas, en cada una de nuestras comunas, pero estoy pensando en madres, en padres, en profesores, o gente que está en los albergues, que tiene contacto directo con esos hijos y que quizás podría dar una mano para efectos de hacer esta escucha, pero en una dinámica distinta, pensando en los niños. No sé si a un juego, no sé si dibujo, no lo sé. Mira, hay agrupaciones de psicólogos voluntarios, los servicios de salud, Responde también como Estado, prestan estos servicios y apoyo de contención. Y en el caso específico de los niños, dos cosas, tú lo planteas muy bien, no siempre pueden verbalizar porque no reconocen su emoción, y fundamentalmente en ellos hay que esperar dos cosas. Uno, que pueden parecer que en estos días se vuelven más infantes todavía, desde volver a orinarse, desde volver a hablar como si fueran más Claro, más niñitos regresivo. todavía. Sí, orinarse, un apego, sobre reacción, pueden escuchar nuevamente cualquier ruido y pueden reaccionar o sobre reaccionar con mucho miedo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Primero, no hay que exponerlos todo el día a que sigan viendo o escuchando, en algunos casos, por noticias, y volver a revivir constantemente el evento. Puede parecer raro, pero el hecho de volver a moverse, jugar con ellos físicamente, y eso me refiero a ser capaz de volver a salir, a moverse, a pedirles que interactúen con otros niños, permite neuropsicológicamente que el niño vuelva a generar estos espacios de confianza, estos espacios de seguridad, y en algunos casos, cuando no pueden verbalizar, por ejemplo, el jugar, el dibujar, puede permitir que ellos expresen este miedo, en lo que se asustaron, que a veces no es lo evidente en todas las personas. Como por ejemplo, uno puede decir, lo que duele es el incendio o el perder algo, y después cuando uno hace algunos análisis, por ejemplo, lo que más miedo daba era el quedarse solo, era el saber que no pude ayudar a otro, era sentir que no encontré al ser o a la mascota querida. Entonces, no siempre lo que da susto es lo más obvio. Probablemente y generalmente es algo que
no se logra verbalizar a buenas y a primeras, pero fundamentalmente, si tú me preguntas en estos días, el contacto físico, el apego físico y el saber interpretar que se va a comportar probablemente en algo más infantil, es lo natural, probablemente entre 72 horas, incluso hasta 3 meses. Ese es el periodo de más o menos de revolución y de asumir lo que se ha vivido. Alfredo, precisamente enfocándonos en la temporalidad de este tipo de situaciones, ya que tú dabas herramientas relacionadas quizás con estos primeros auxilios psicológicos en estado de catástrofe, ¿cómo se llevan estos procesos ya pensando más en el largo plazo, considerando que hay imágenes que probablemente son imborrables, quizás muertes de seres queridos, de mascotas, postales que nos marcaron quizás cuando éramos más pequeños y que ya no vamos a volver a ver, y los efectos físicos que esto puede tener quizás también considerando desde problemas de sueño hasta quizás angustias que se pueden ir presentando a lo largo del tiempo? ¿Qué recomendaciones harías tú ya para pensar más en el futuro luego de estas crisis? Lo primero es que es muy poco probable que se olvide lo que uno hace a medida que va sanando y va recuperando o recuperándose de este evento, es que el recuerdo es controlado. Me explico, hoy día probablemente las personas se acuestan y vuelven a soñar con el evento, van caminando y aparecen las imágenes. Entonces, lo que no controlan es cuando aparece el recuerdo. A medida que esto va avanzando, probablemente en estas fechas van a volver a recordarlo. Las personas que han vivido otros eventos acá, por ejemplo, en la quinta región, ven estos incendios y probablemente pueden recordar sus eventos y así cada uno. Pero lo que es sano no es olvidar, lo que es sano es volver a poder manejar el cuándo yo quiero o cuándo debo recordarlo. Eso es lo que determina la salud. Y para eso, en general, como te digo, mira, 72 horas se considera el plazo normal en que uno sienta mucha rabia, pena, los pensamientos disruptivos. Si después de esos 3 días, aproximadamente una semana después, los síntomas se siguen agravando, desde sentir opresión torácica, desde sentir que cada vez me cuesta más respirar, que sentir que ya no puedo ni siquiera dormir, en esos momentos no solo se requiere un apoyo, sino que se requiere probablemente ya una intervención en crisis, medicamentos y alguna forma de prevenir este daño. En general, hasta 6 meses se consideran estos procesos de duelo. En general, después de esos 6 meses ya se pueden considerar algunos trastornos de estrés postraumático, y es ahí donde socialmente, donde el Estado o en forma particular, el tema de desarrollar este apoyo psicológico, desarrollar redes sociales de apoyo. Por eso que hoy día ya hay personas que ya están limpiando su evento, que están limpiando las cenizas, lo que queda, e incluso ya veía algunos que ya estaban viendo, colocando las cosas para reconstruir, que puede ser una forma muy óptima de reconstruir lo físico, pero en algún momento va a haber que trabajar lo emocional. ¿Y tú crees, Alfredo, que esas personas que se ponen manos a la obra, ¿no? En el afán de reconstruir lo físico, ¿puede haber en ese trabajo también una especie de reconstrucción o de elaboración de este trauma? O sea, tiene como esa doble virtud que yo levanto mi casa, pero también de alguna manera el sentirme útil para reparar, digamos, o para repararme, ¿puede ser también una ayuda en ese sentido? Sí es bien manejada en el sentido de que uno no crea que no sucedió. Piénsalo así, si hoy día se sufro algún evento y de aquí a 2 días ya tengo todo reconstruido, alguien podría pensar es que aquí no pasó nada. Claro, claro. Y claro, tal vez físicamente uno pudiese tener, o alguien podría, lo decimos metafóricamente, Sí. tener esa capacidad, pero emocionalmente el miedo, el susto, lo digo en lenguaje muy, muy coloquial, no es tan fácil borrar y hacer cuenta nueva. Como te digo, lo más probable es que en este proceso de reconstrucción inmediata también hay una forma como de negar lo sucedido, como creer que yo sigo manteniendo el control frente a un evento incontrolable, pero es sano, porque de alguna manera te permite mantenerte activo físicamente. Generalmente esto va acompañado de sistemas de apoyo social, y vaya que es una de las mejores formas sentirse apoyado, sentir que esa persona que no conozco está conmigo ayudándome, y da lo mismo creencias
temas políticos, religiosos, Mm. todas esas cosas que generalmente dividen. Mm. Chile tenemos esa habilidad y que no todos los países la tienen, que funcionamos muy bien en forma correctiva. Sí, el desafío está en que en algún momento tenemos que aprender a ser preventivos. Claro. Que, por Y- ejemplo, es ir a apoyar al otro sin conocerlo para que no se queme el próximo año. Mm. En Chile somos muy concretos. Mientras no veamos que sucedió algo, nos cuesta invertir tiempo, energía y dinero. Sí, muy cierto, pero me quedo con Alfredo, con tu consejo insisto, parece tan sencillo y tan obvio, pero que puede ser tan útil como la escucha y efectivamente entender que no se trata de olvidar, sino más bien de guardar ese recuerdo en el lugar donde tiene que estar y no en otro. Alfredo Sherrington, jefe de carrera de la carrera de Psicología de la Universidad Santo Tomás, de la sede Viña del Mar, muchas gracias por venir a conversar de esta arista del trauma que se está viviendo en nuestro país. Muchísimas